justamente para poder aportar, no solamente en el aspecto institucional, sino también en este caso para compartirlo con la comunidad. Ana Liberov, buen día, te saluda Facundo Navarro de Radio Namuncurá, gracias por atendernos. Buen día, Facundo, ¿se escucha bien? Perfecto, se escucha, por eso era la propuesta de hacerlo a través del Google Meet, otra palabrita para el glosario de los últimos tiempos. ¿Cómo va? Bien, todo bien, gracias por la introducción. Sí, como decías, es un informe que elaboramos el año pasado a raíz de la declaración de la emergencia hídrica. Por la legislatura nos propusimos dar un poco el contexto actual e histórico de la hidrología y el clima que tienen que ver con esta crisis que estamos viviendo ahora, y un poco también para entender nosotros dónde estamos parados y de qué se trata, y hacer esto que estamos haciendo ahora con ustedes, de que la gente pueda escuchar un poco más y tomar conciencia del estado en el que estamos ahora, ¿no? Nos compartí quienes participaron, por lo menos desde el aspecto académico, científico, como es el caso de ustedes, también representantes de distintas universidades de nuestra región. ¿Quiénes participaron y quiénes participan de este grupo técnico del Comité de Cuenca? Sí, el grupo técnico se formó allá por el 2014 para responder a algunas demandas que podría tener el Comité de Cuenca del Río Chubut. Finalmente el Comité de Cuenca no se reunió frecuentemente, pero nosotros nos constituimos como un equipo interdisciplinar para avanzar en estudios que tengan que ver con el agua. El informe lo coordinamos Natalia Pesac y yo, Ana Liberov, que pertenecemos al IPEC con ICET y trabajamos en el CENPAT. Después hay gente del INTA, de la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad San Juan Bosco y la Universidad de Chubut. El informe está disponible para bajar, después no sé, podemos compartir algún link, y ahí está toda la lista de autorías, digamos, quienes participamos específicamente en la escritura, ¿no? Bien, y una vez que se establece este documento, que tiene, si no me equivoco, 38 páginas al menos, después, como decís vos, vamos a subrayar de qué manera la audiencia puede acceder a él, porque aparte es muy ligero, valga la expresión, para leerlo, porque tiene bastante aire, ¿no?, en cuanto a la tipografía de las letras, y hay muchos gráficos. Es bastante ameno para leerlo, digo que no es muy, más allá de los aspectos técnicos que por ahí se nos pueden escapar, obviamente. Sí, intentamos hacer un formato que sea así, como decís, fácil de leer, porque tiene resaltados resultados principales, está en negrita en el texto como para leer medio en diagonal, así que esas tantas páginas en realidad no son tantas, porque tiene mucho diseño, digamos, y como vos decís, es fácil, es para que se lea rápidamente, digamos, o se pueda leer en diagonal. Bien, y este material, ¿no?, que vos decís que se empieza a elaborar el año pasado, posteriormente, ¿cómo se trabaja? Porque la inquietud que muchas veces tenemos desde acá, y sobre todo hacer hincapié en el recurso, si hay algo que tiene Chubut, además de recursos naturales, es mucho recurso humano, y dentro de ese recurso humano muy calificado en el mundo de la ciencia, en el aspecto académico, como decíamos. Tenemos la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco con sus distintas sedes, tenemos el CENPAT, tenemos la UTN, en el último tiempo se agregó la Universidad del Chubut, etcétera, etcétera. Ahora, ese material después recae en manos ¿de quién? ¿Con quién tienen esa posibilidad de, en el mano a mano, discutir aspectos, en el caso de ustedes técnicos, y bueno, en el caso por ahí de quien esté en esa misma mesa, más ligado a algún rumbo político, de política pública? Sí, el año pasado, cuando lo terminamos en diciembre, hicimos una primer versión de diseño, digamos, y se lo acercamos a las autoridades de aplicación por medios informales, digamos, porque ya estábamos formando parte de los comités de emergencia hídrica o de las reuniones, habíamos participado, entonces acercamos al Ministerio de Ambiente, al Instituto Provincial del Agua, a la Federación de Cooperativas, acercamos el informe.
Esto por un lado, digamos, porque el espíritu del informe es proveer información para facilitar la toma de decisión y poder mirar un poquito más hacia el futuro. Luego se suscitó el verano con algunas tensiones, digamos, entre distintos usuarios, en las que, bueno, nosotros ya habíamos dicho lo que sabíamos del sistema y mucho en ese ida y venida no nos podíamos meter, así que esperamos a que pase digamos, esa tensión más fuerte que fue durante la época de riego más intensa y el uso urbano más fuerte. Y ahora decidimos para este día, para el 22 de marzo, presentarlo en la legislatura, esperando que ahí también se traccionen algunas acciones por el Poder Ejecutivo Provincial. Estamos hablando con Ana Liberov. Ana Liberov es científica y estamos hablando, en virtud de este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, sobre un trabajo, sobre un documento que, como ella describía, tiene la elaboración de varias partes. Te pregunto por dos cosas puntuales de cuanto he leído, más allá después de, si nos querés sintetizar también por dónde puede ir la mirada propia. Una de ellas tiene que ver con el tema de la escasez de lluvias y, bueno, algunos aspectos, no sé si se pueden enmarcar dentro del cambio climático, en un promedio que se realiza, creo que desde 1960 a la fecha, es decir, se toma un tramo de 60 años en la historia. Y el otro aspecto es también ya ligado en esta actualidad y ligado a algo que para nosotros es muy sensible en la provincia del Chubut con respecto al tema del ambiente, la manera en que está hoy el agua, ¿no? Con presencia de compuestos, leo por acá un cuadro, presencia de problemática, dice una parte, presencia de compuestos orgánicos persistentes y pesticidas en sedimento fluvial, presencia de metales pesados en sedimentos fluviales, concentraciones de nutrientes de fósforo y materia orgánica. Bueno, utilizo esos dos disparadores como para que nos puedas resaltar un poco más. Sí, bueno, buenísimo. Para poner un poco en contexto, digamos, la crisis que nosotros vivimos este año, que después puedo profundizar un poquito más, que también va a estar el año que viene, por lo menos en el verano del 2023, es resultado de un periodo de sequía o de escasez de agua que viene ya de larga data. Este periodo de sequía para el río Chubut es desde el año 2010, es decir, que los caudales anuales, los promedios anuales del río Chubut están por debajo de los valores históricos, hace ya 12 años, y para el río Senguer parecido, pero desde el 2015 se ha iniciado un periodo de sequía. Previamente a eso ha habido, como vos decís, desde que tenemos registro, otros periodos de sequía y periodos de humedad o de exceso hídrico. Así que, digamos, consideramos que la variación es, digamos, estos periodos secos y húmedos son parte de la variabilidad ambiental que tenemos en nuestra región, que es bastante variable en cuanto al clima, pero también se sabe que esta variabilidad climática, estos periodos de sequía, se van a intensificar en el contexto de cambio climático y van a tender a ser más duraderos y más agudos en el tiempo. Entonces, esto es, digamos, esa información que ya sabemos que tenemos ahora de buenas manos, que nos ayudarían a tomar decisiones de qué hacer con los distintos usos del agua, ¿no? Las proyecciones de cambio climático, bueno, ya las hemos hablado un montón en distintas etapas. Para el río Chubut es bastante alarmante porque se predice que el caudal del río Chubut va a seguir disminuyendo y vamos a tener alrededor de un 40% menos de disponibilidad de agua de lo que hay actualmente. Así que o sea, eso como para poner en contexto que la crisis no es de este año particular, sino que es algo que viene sucediendo de hace varios años y que va a continuar. Y después con respecto, no sé si eso está bien, ¿te parece completo? ¿Querés que pase al paso siguiente o? No, dale tranquila.
con respecto a lo que hablabas de la calidad del agua, algo que pasa con la calidad del agua, que no pasa tanto con las mediciones de caudales, es que por lo menos en el río Chubut tenemos bastantes o algunos aforos para medir el caudal, pero no tenemos información de calidad del agua abierta y compartida, digamos, que sea estatal para poder hacer proyecciones y tendencias a largo plazo. Así que eso es mucho más difícil de analizar en este tipo de análisis que nosotros estamos haciendo acá. Lo que sí hicimos en esa tablita que vos leías era recopilar distintos estudios que han hecho análisis bioquímicos del río Chubut en los últimos tiempos, y sí se han encontrado pesticidas o derivados de pesticidas en los sedimentos fluviales, más que nada porque son compuestos que son muy persistentes y que si bien, o sea, no sabemos cuál es el grado de concentración de estos compuestos en el agua hoy en día, pero sí sabemos que están en los sedimentos porque se acumulan y también se bioacumulan, o sea que del sedimento pasan a otros estadios de vida, digamos, ¿no? Pero bueno, no hay mucha profundidad en el estudio de ese tipo de contaminantes. Después, ¿Y la salinidad en aumento tiene algún tipo de explicación? La salinidad es un problema que tienen recurrentemente las cooperativas de servicios públicos, porque cuando el río baja mucho, nosotros creemos que hay más ingresos, que en vez de el río proveer agua hacia el acuífero, el acuífero ingresa agua al canal principal del río Chubut, y entonces al tener un ingreso de agua que no es el agua superficial, que viene del dique Ameguino, genera un aumento de salinidad. Eso genera algunos problemas en la distribución del agua, o para las industrias es un problema que el agua tenga mayor salinidad. Igualmente estamos hablando de valores muy bajos, hay otros ríos que tienen ya de por sí valores mucho más altos que los del río Chubut. Es más alto en comparación con el base que tiene este río, que ya de por sí es bastante bajo. Estamos hablando con Ana Liberov, integrante del Centro Nacional Patagónico, con sede en nuestra ciudad, sobre el Día Mundial del Agua y sobre este documento que ya estaremos subrayando de qué manera aquellos que están escuchando y aquellos que después van a leer las publicaciones a través de las redes pueden acceder. Yo te hago la última y después vos cerrá con lo que te parezca más conveniente, por ahí en parte de algo que no se te haya consultado. Porque el análisis tiene que ver con el río Chubut, el río Senguer. En el documento se especifica justamente que esto es el alimento del 70% de la población provincial, ¿no? En virtud de los grandes centros urbanos. Vemos por ahí alguna referencia con respecto al tema del dique Ameguino, el lago Musters, el Colué Guapí, y no puedo dejar de preguntarte por algunas fotografías que han transitado en este último tiempo, ¿no? También una merma en el dique Ameguino, el Colué Guapí, que nos han dicho que prácticamente está seco. ¿Hay alguna referencia que puedas hacer al respecto? Sí, es importante para entender la crisis, entender que los lagos y que los embalses se llenan de agua en las épocas donde hay más precipitaciones en la cabecera de cuenca, de ambas cuencas. Esto es por ejemplo, para el río Chubut, entre agosto y noviembre de cada año, en la primavera, ¿no? Y fin de la primavera, porque tiene un régimen de lluvias y de nieve. Entonces, porque muchas veces se hace referencia a que ahora en el verano no hay nada de agua, arriba del dique Ameguino, por ejemplo. Eso es una situación más o menos normal, digamos, que en verano no venga agua. El problema es que no ha venido agua en la primavera, y las proyecciones para el año que viene indican que tampoco va a haber muchos aportes. Según los datos que nos han mostrado la gente de Hidroeléctrica Ameguino, los aportes de este año, del 2021, han sido
casi nulos, digamos, muy, muy bajos. Entonces es importante prestar atención a lo que pasa durante esa época particular, que es la recarga en la cabecera de Cuenca, no tanto lo que llueve acá en la parte baja. Lo mismo pasa en la cuenca del Senguer, que tiene aportes de la cabecera de Cuenca, de la parte precordillerana. Esa es la razón por la que, digamos, no tenemos almacenamiento de agua. Y ese es el problema que vamos a tener el año que viene. Y puntualmente, si es que hay alguna respuesta posible al respecto, ¿no? El Coloé Guapí, ¿se secó como nos han mencionado en alguna entrevista el año pasado que hemos compartido con gente del lugar? Yo no he visitado, no soy experta en Está esa bien. parte, hay compañeros míos que saben mucho mejor. Lo que sí te puedo decir es que al no haber regulación, como tenemos en el embalse Ameguino, hay mucha pérdida de agua por evaporación, y al estar las temperaturas aumentando es una pérdida muy importante. El Colhue Guapi tiene una profundidad mucho menor a la del Múster, si es una superficie, digamos, fácilmente evaporable, así que en verano es probable que si no hay muchos aportes y la temperatura fue alta, haya estado en un valor extremo, digamos, o sido seco, según entiendo también, pero no te puedo decir exactamente si se secó o no se secó. Vale, la última de mi parte y te dejo el cierre para vos. ¿Cuánto hay entonces en todo esto, o crees, no en porcentajes, sino en referencias, del famoso cambio climático, que también para muchos es una buena tablita salvadora, y cuánto hay de nuestra mano, ¿no? Desde el mal uso, ya sea en la producción? Cuando vos hablás de pesticidas, pienso justamente en la producción o el trabajo de la producción que se realiza cercana a bueno, los lados de los ríos. Hablábamos puntualmente del río Chubut. ¿Cuánto habría de cada qué en este tema? Está bien. Digamos, yo separaría un poco entre variabilidad ambiental, o sea, la variación que tiene naturalmente el sistema, y el cambio climático. O sea, sabemos que estos periodos han sucedido en la historia, y los estudios particulares de cuánto afecta el cambio climático para agudizar esa situación todavía no se han hecho en esta región. Es algo muy complejo de hacer, digamos que se tiene que hacer para identificar si estas sequías más agudas son resultado o no del cambio climático o solo de la variabilidad intrínseca del sistema. Cualquiera sea, digamos, la variabilidad más cambio climático o solo variabilidad, eso genera un ambiente con poca agua. La escasez de agua es lo que nosotros percibimos como sociedad. A nosotros nos falta agua, o sea, falta agua a los sistemas, a las ciudades, o le falta agua al riego, o no le falta agua al riego, pero sí le falta agua a los centros urbanos. Entonces la escasez sí tiene que ver con lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El agua del río Chubut, en el valle inferior del río Chubut, se administra en una forma en la que se supone que hay agua, digamos, o sea, está administrada suponiendo que el agua alcanza. No estamos preparados para manejar o administrar el agua en condiciones de escasez. Y eso se ve, digamos, porque no hay planes a mediano o largo plazo de qué hacer si este periodo de sequía se sigue agudizando y si el cambio climático opera agudizando esta situación de sequía. Entonces creo que es un poco de los dos. Creo que el problema está en cómo administramos el agua, cómo se usa, y creo también que la solución no es optimizar para usar más, sino revisar lo que ya está sucediendo en el uso del agua actual, ¿no? La actividad agrícola utiliza gran parte del agua que viene al valle inferior del río Chubut,
Pero esta no es una situación anómala, digamos, esto sucede en todo el mundo, todos los sistemas agrícolas usan gran cantidad de agua. Pero hay algunas cuestiones de la administración del agua de riego que se podrían mejorar, se podría hablar con los productores, se podría mejorar el sistema de operación de los canales. Acciones, hay un montón de acciones para hacer, pero hay que priorizarlas de alguna manera y bueno, y tener un plan para poder llevarlas a cabo. Ana, te agradecemos la gentileza de que nos hayas atendido. Sé que tenés un día bastante movidito, ¿no? En cuanto a entrevistas y también en cuanto a actividades institucionales, así que el agradecimiento doble, si se quiere, aquí desde Radio Namuncurá. Dale, gracias. Sí, gracias a Diego Núñez de la Rosa, que está ahí atrás moviendo todos los hilos y arreglándonos todas las entrevistas con tiempo. Así que también a él ha hecho un montón de trabajo con el diseño del documento. Así que bueno, va el agradecimiento para él también. Y bueno, gracias a ustedes también por la comunicación y por la oportunidad. Que tengas un buen día. Gracias, Ana. Chao, gracias. La palabra de Ana Liberov, integrante del CEMPAT, justamente haciendo referencia a este trabajo que tiene que ver con lo elaborado por el Comité